Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a la cuenta pública final del Ministerio de Hacienda. El ministro Felipe Larraín expondrá los avances y logros más relevantes en materia de gestión que fueran asumidos con la ciudadanía durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Les recordamos, por favor, apagar sus teléfonos celulares para dar inicio a esta actividad. Dejamos con ustedes al ministro Felipe Larraín. Bueno, tenemos un video, no sé si vamos a hacer el video antes, pero antes que nada yo quería darles a todos la bienvenida, agradecerles que estén acá, particularmente quiero saludar y agradecer la presencia de mi jefe, el único jefe que he tenido hasta el momento en mi vida, presidente, usted. Quiero agradecerle no solo por su presencia, presidente, quiero agradecerle por su confianza, porque durante estos casi 4 años nunca me he olvidado por un momento que yo estoy aquí por su confianza, que depositó en mí, y le quiero decir que he hecho todo lo que está de mi parte para responder a esa confianza. Gracias, presidente. Quiero saludar y agradecer la presencia de los dirigentes empresariales que están acá, don Andrés Santa Cruz, don Juan Araya, dirigentes empresariales de las distintas ramas, de los senadores, de los diputados que nos acompañan, de los distintos dirigentes gremiales, laborales, de los amigos y amigas, algunos de ellos que están aquí presentes, el equipo del Ministerio de Hacienda, mis colegas economistas, mi familia, creo que está por ahí, y si no está, la saludo igual porque está llegando, a mi señora, que me ha acompañado siempre. Y tengo aquí algunos amigos, quiero saludar en especial a mi amiga de la Pérgola de las Flores, doña Claudia Filipine, que me acompaña, a quien he conocido en este tiempo. Y quiero saludar a los dirigentes de La Vega, que están acá, que hemos estado, Arturo y a todos los que lo acompañan, he estado varias veces en La Vega Central. Y quiero aprovechar de contarles el video, ¿sí? Veamos un breve video, después parto con la cuenta. Y, presidente, por supuesto, yo sé que su agenda es dura, así que yo lo libero cuando usted quiera. En realidad no necesito liberarlo. Me alegra ver que estamos reconstruyendo algo mejor que lo que se destruyó. Estamos reconstruyendo mejor. Y eso es algo muy importante, que es algo que nos fortalece como país, el habernos podido levantar en un periodo breve de tiempo. Esta economía ha mejorado en forma significativa su solidez en los últimos 4 años. Esto es resultado del esfuerzo de muchos chilenos, de trabajadores, de empresarios, pero también de un gobierno que ha hecho las cosas bien y de una conducción económica responsable que ha sido reconocida internacionalmente. Chile ha entrado en la categoría de países de ingresos altos. Of course, Chile is a small open economy, lives in a global economy. En comparación a los otros países latinoamericanos, el desempeño de Chile ha sido superior. Cuando un país como Chile tiene un esquema macroeconómica sólida, puede ser muy resiliente. Este es el 3er año que vamos a estar yendo a Londres para Chile Day, para efectos de Chile Day. Que quiero decir que la experiencia ha sido extraordinariamente satisfactoria. The aim of this is to bring more Chilean opportunities to London, but also to show in London what is available, what is possible, to get London investors. Esta interacción que estamos teniendo dentro del marco de la Alianza del Pacífico, queremos que sea utilizada en forma creciente en las diversas instancias internacionales para que la Alianza del Pacífico tenga una voz conjunta, una voz unida que nos permite avanzar
en nuestros temas, en los temas de interés de la Alianza del Pacífico, con mayor efectividad que si cada uno de los países los plantea por separado. Hemos logrado recuperar íntegramente y sobrepasar el nivel de fondos soberanos que teníamos antes de la crisis. Estamos trabajando de sol a sol con la directora aquí para lograr que, y con nuestros equipos, para lograr que este presupuesto primero esté de acuerdo a las posibilidades reales que tiene el país y que nos hagamos cargo de todos los compromisos que hemos adquirido. Estamos dando pasos importantes en materia en términos de instalar una regla consolidada, transparente y una institución que acompaña el proceso de elaboración de los ingresos cíclicamente ajustados. Una reforma tributaria equitativa y responsable, porque lo es. Es una reforma que propende a la equidad, pero en forma responsable. Nosotros queremos avanzar en la educación y en la equidad, pero sin sacrificar las posibilidades de crecer y crear empleo de esta economía. Que los empleos que se están creando, en su gran mayoría, son de mujeres. Nos alegra que podamos tener una tasa de desempleo que es la más baja para este trimestre desde 1986, cuando se empezó a calcular y a implementar la encuesta nacional de empleo. La economía chilena, a pesar de los problemas externos y a pesar de que nos hemos desacelerado, sigue creciendo, sigue creando empleo y oportunidades para las chilenas y chilenos. Como ministro de Hacienda me siento orgulloso de recibir, a nombre de mis antecesores y de todos quienes trabajan hoy en el Ministerio, esta distinción con que cabe destaca la institucionalidad económica chilena representada en el Ministerio de Hacienda. Quiero hacer un llamado a todos los funcionarios públicos a decirles que nosotros estamos desde el gobierno y en particular, en este caso, nosotros en el Ministerio de Hacienda, comprometidos a reconocer el esfuerzo que han hecho anónimamente muchas veces y que hoy día queremos sacar a la luz. No podemos sino sentirnos satisfechos, sentirnos contentos de que este país pueda seguir creciendo, que este país pueda seguir generando empleos, como lo reconocen todos los organismos internacionales que alaban la resiliencia de esta economía y nuestra política fiscal. Nos quedan muchísimos desafíos, pero también tenemos que tener la objetividad de reconocer lo que hemos alcanzado. En economía y en desarrollo económico no existen soluciones mágicas, no existen los atajos, existe solo el trabajo duro, el trabajo responsable. Y digo con satisfacción, nuestro gobierno va a dejar un país mucho mejor que el que recibimos. Bueno, ahora puedo hablar. Bueno, ahora puedo hablar más tranquilo. Quiero saludar también al presidente del Banco Central, que no había visto cuando llegué. Quiero saludar a mi señora que llegó finalmente, a mi suegro y a mi suegra, y decirle a mi suegra que no estoy participando en el programa Chao Suegra del Ministerio de Vivienda. Bueno, en esta cuenta pública yo les quiero agradecer a todos. Hay algunos que me han acompañado. Esta es la cuarta cuenta pública. Esta es la última. Yo les decía, yo no sé si voy a estar el próximo año, porque depende de la confianza del jefe. La he logrado mantener, no ha sido fácil, pero aquí estamos por cuarto año. Esta sí es la última, ¿ah? Eso es claro decirlo. Y quiero partir por recordar nuestra misión institucional. Nuestra misión que es cuidar y utilizar bien los recursos que son de todos los chilenos. Sentar, yo diría, las bases para un crecimiento económico sustentable y sostenido que permita una mejor calidad de vida para todos los chilenos y chilenas, crear más y mejores oportunidades, especialmente para los sectores más postergados, y potenciar la creación de empleos y emprendimientos. Esto es parte de las oportunidades, pero nosotros hemos puesto mucho énfasis en la creación de empleos y emprendimientos. También de derrotar la pobreza, donde hemos avanzado no todo lo que uno quisiera, pero hemos avanzado en forma importante. El Ministerio de Hacienda
tiene 12 instituciones que son organismos dependientes y relacionados. Quiero aprovechar aquí de saludar a los jefes de estos servicios, de estas instituciones que nos acompañan. Creo que están todos los jefes de servicio de, bueno, por supuesto, la Dirección de Presupuesto, que trabajamos codo a codo junto con el subsecretario Julio Dittborn, pero que no es una institución separada de la subsecretaría. Sí decir que otras instituciones, Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República, Banco Estado, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, los tribunales tributarios y aduaneros, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Casinos, Chile Compra, el Servicio Civil, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros. Todas estas instituciones trabajan y se relacionan con el Gobierno, algunas en forma de dependencia, otras como relación, pero sin dependencia, con el Gobierno. Algunos de los superintendentes, de repente me recuerdan, que son autónomos, y está muy claro. Yo les digo autónomos, pero no tanto. La reconstrucción y su financiamiento, el daño patrimonial del terremoto y el maremoto. Bueno, partimos de ahí. Nuestro primer punto, como estamos hablando de los 4 años, es este daño patrimonial que estimamos en 30.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 fueron el daño de infraestructura y unos 9.000, público y privado, unos 9.000 fueron el costo en términos de producto perdido en estos años. Y eso fue un 18% del PIB. Esa es la magnitud del daño que tuvo nuestro país. El costo de la reconstrucción de infraestructura pública lo estimamos en más de 8.000 millones de dólares. Hubo 370.000 viviendas afectadas, de las cuales hay 220.000 que han sido atendidas con un subsidio de reparación o reconstrucción. 4.654 escuelas con daños severos, 175 hospitales afectados y una pérdida de más de 4.000 camas de hospitales. Severos daños en sistemas de agua potable rural, caletas pesqueras, caminos, puentes, puertos, aeropuertos y otros. Esa fue la magnitud del daño. Y nosotros, una de nuestras primeras misiones fue, primero, evaluar cuánto era este daño y, en segundo lugar, financiarlo. ¿Y cómo financiarlo? Bueno, a través de ingresos tributarios, a través de menor evasión, de la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción que se pasó el año 2010, entre aumentos de impuestos de primera categoría, royalty minero, contribuciones, tabaco y reducción de la evasión, calculamos unos 3.600 millones de dólares, una reasignación extraordinaria de gastos que hicimos entrando al gobierno por el orden de 730 millones de dólares. Estos fueron 2.900 en 4 años porque nosotros bajamos la base, entonces tenemos disponible esa cantidad por 4 años. Esta reasignación no fue sencilla, no fue fácil, la trabajamos intensamente en el Ministerio con la DIPRES y logramos hacerla. El Fondo de Ley Reservada del Cobre, del cual sacamos 600 millones de dólares en 2 años. La ley de, una ley de Fondo Nacional que creó el Fondo Nacional de Reconstrucción y donaciones para la reconstrucción. Y otra fuente, emisión de bonos soberanos, de los cuales sacamos del orden de 586 millones de dólares. Nuestro costo estimado inicial era 8.431 millones de dólares. Este Fondo Nacional de la Reconstrucción, la Ley 20.444 de mayo de 2010, aquí estamos en la Escuela Básica de Champa, este es un ejemplo de la Escuela Básica Don Elías Sánchez Albano, que visitamos y estaba destruida y fue reconstruida con aporte de esta ley, así como otras escuelas, iglesias y otras obras que fueron reconstruidas con esta ley de donaciones, que permitió utilizar impuestos personales, el impuesto de herencia, el impuesto adicional que se paga al repatriar fondos para empresas extranjeras, también en este propósito. Quiero simplemente comparar porque aquí hemos vivido 2 catástrofes mundiales muy significativas en los últimos tiempos. En Chile costó 18% del PIB. El terremoto de Japón fue también tremendo, pero costó 4,5% del PIB. Yo quiero comparar lo que significó, por supuesto en dólares, millones de dólares más lo que ocurrió en Japón, pero yo quiero comparar que a Chile le costó 18% del PIB, PIB 2009. A Japón le costó 4,5% del PIB. Japón vivió una recesión de 1 año, Chile vivió una recesión de 1 mes. Al segundo mes la economía chilena había vuelto a crecer.
También tenemos varias reformas orientadas a acelerar el crecimiento económico dentro de la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción. El artículo 14.4 de la Ley de la Renta, que exime del pago de impuestos de primera categoría por utilidades no retiradas hasta por un monto de aproximadamente casi 60 millones de pesos de utilidades para empresas con ingresos anuales inferiores a 28.000 UTM, esto es 1.146 millones, y es un potente incentivo a la inversión. Las últimas cifras nos indican que tenemos alrededor de casi 90.000 empresas que han postulado a este beneficio. Y si juntamos los distintos beneficios que han sido hechos en nuestro gobierno y en otro gobierno, este es en nuestro gobierno, en gobiernos anteriores, el gobierno de la Concertación se hizo el 14 TER y el 14 BIS. En conjunto, los tres mecanismos tienen casi 250.000 empresas adscritas a algún mecanismo de incentivo a la inversión. Lo digo porque me parece importante y creo que es muy significativo para las pymes y es parte de lo que, cuando hemos visto este incremento en la inversión, también eso está detrás. Rebaja el impuesto de timbre y estampilla desde 1,2 a 0,6%. Esto es un aporte a disminuir los costos de financiamiento de las personas y de las empresas. Bueno, ejes programáticos del Ministerio de Hacienda. En primer lugar, la consolidación fiscal. Uno de nuestros primeros puntos fue consolidar las finanzas públicas. El crecimiento, voy a comparar, pero esta comparación está hecha con datos oficiales. Nosotros nos planteamos crecer al 6%. Nuestras últimas proyecciones indican que nuestro crecimiento va a estar en torno a 5,4% y el gasto público va a crecer 5,1%. Es decir, en este periodo de 4 años, el producto va a crecer más que el gasto. Esto es un buen ambiente macroeconómico porque permite tener tasas de interés más bajas, un nivel de inflación más baja y un tipo de cambio más competitivo. Esto contrasta, porque hay diferencias, con un crecimiento inferior, pero también con un gran aumento del gasto público. Durante el periodo 2006-2009, el aumento del gasto público fue 10,5% real promedio anual, y el crecimiento fue 3,3%. Entonces, aquí hay un cambio de énfasis importante en la conducción de la política fiscal. Y a nosotros dijimos que teníamos dos objetivos. Uno es que en los 4 años y en promedio el gasto público creciera menos que el PIB. Y en segundo lugar, que el crecimiento del PIB y con el gasto público pudiéramos llegar a la meta de 1% del PIB de déficit estructural. Bueno, esto es, nosotros recibimos un 3,1% del PIB de déficit estructural, que tiene muchas razones, pero este es el déficit estructural sin considerar, no es el déficit efectivo, que considera, por supuesto, en un año de recesión el déficit es mayor, porque caen más los ingresos y a veces también aumentan los gastos. Pero este es el déficit estructural, es decir, cuando se le saca el ciclo, hoy día en la terminología que usamos, el balance cíclicamente ajustado, también conocido como el balance estructural. Bueno, aquí tenemos un cambio en la posición fiscal de 2,1 puntos del PIB. Esto es, en moneda de hoy, hemos limitado nuestra capacidad de gasto para reducir de 3,1 a 1 punto del PIB, hemos reducido en el orden de 6.000 millones de dólares por año nuestra capacidad de gasto. Esto es un esfuerzo, porque si hubiéramos mantenido el déficit estructural recibido, podríamos estar gastando una cantidad superior, pero las condiciones macro y el crecimiento del país serían distintos. Bueno, esto es balance efectivo. El balance efectivo, por supuesto, que está muy influido por la situación coyuntural de la economía con la recesión del año 2009, por eso creo que esta comparación es más justa que esta, porque uno no puede achacarle completamente al gobierno un déficit que se produce en un año de recesión. Eso debe ser así. Esto sí limpia el tema de la recesión. Pero también hemos logrado reducir el déficit de 4,4. Nuestras proyecciones son un déficit fiscal del orden de 1% del PIB en el año que acaba de pasar y de 0,9% del PIB el año que viene. Hemos logrado, y aquí tengo una novedad, porque en el dato de diciembre esto fluctúa mes a mes, nosotros estábamos un poco nerviosos, pero conocimos hoy la cifra de diciembre, nosotros teníamos un compromiso que era llegar y recuperar completamente los fondos soberanos. Esto ya se había dado en los meses anteriores, pero como el portafolio tiene fluctuaciones en el Fondo de Estabilización Económico y Social, no solo por la rentabilidad, sino que por los cambios en las paridades cambiarias entre el dólar, el euro, el yen,
hemos concluido a diciembre de 2013 con una cifra superior de fondos soberanos que la que hubo antes del comienzo de la crisis del año 2009, en la cual se utilizaron del orden de 9.000 millones de dólares de los fondos soberanos. Nosotros hemos logrado, parte de nuestro compromiso, recuperar íntegramente y sobrepasar levemente el nivel de fondos soberanos que había en 2008. Avanzamos también en la eficiencia del gasto público. Yo le quiero decir que este no es un antecedente, este no es un indicador que hacemos nosotros en el Ministerio. Este es un indicador que hace el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial ha dicho que Chile avanzó en su encuesta de la posición 40 del mundo a la posición 13 del mundo en eficiencia del gasto público. Quiero mencionar 2 puntos acá. Las reasignaciones de gasto que hemos hecho especialmente en 2010 y 2011 como un elemento dentro de esta mayor eficiencia del gasto público, y el programa Chile Gestiona, al cual me voy a referir en un momento más, que ha logrado mejorar la gestión de los recursos del Estado. Bueno, pero hemos consolidado la situación fiscal con una menor contribución del cobre. Y yo creo que ustedes conocen esto, pero yo tengo que repetirlo, porque a veces hay otra gente que repite algo. No, si el cobre está en niveles récord. No, lo que ha pasado con el cobre, y todos sabemos que la contribución fiscal del cobre depende de la diferencia entre ingreso y costo de producción, ¿no es cierto? Bueno, lo que ha pasado, el precio determina el ingreso. Es que los costos han aumentado más de 3 veces desde el año 2005 y el precio se ha aumentado solamente alrededor de 2 veces. Entonces, el precio se ha duplicado. Hoy día los niveles de actuales, podríamos decir incluso un poquito menos del doble, y los costos han aumentado 3 veces. Entonces, es indudable que se ha achicado la contribución que hace el cobre al presupuesto fiscal. Y así podemos ver que la bonanza fiscal fue del cobre. La bonanza fiscal del cobre, ¿cuándo fue? Fue en 2006-2008, no fue durante este gobierno. Tuvimos, por supuesto, mejores condiciones que las que tuvieron el gobierno del presidente Lagos, el gobierno y los gobiernos iniciales, ¿no es cierto?, de los años 90, pero en promedio, a pesar de que ya el año 2013 volvimos a los niveles de contribución que hacía el cobre en el año 95. ¿Por qué? Justamente por esta situación, por el estrechamiento de los márgenes. De tal manera que esto yo creo que no lo he mirado para atrás, pero me parece que esto es récord a nivel internacional, a nivel de nuestra historia. La contribución del cobre de más de 8 puntos del PIB en 2 años, que son los años 2006 y 2007. Nosotros hemos tenido una contribución promedio que, habiendo superado el 4 puntos del PIB, hoy día está en niveles de 2,3 y nuestra proyección 2014 es todavía menor. En resumen, hemos enfrentado un cambio radical en la composición de los ingresos fiscales. El año 2006, entre los aportes de Codelco y la tributación de la minería privada, teníamos más de 1/3 del total de ingresos públicos. El año 2013, en nuestra proyección, entre los aportes de Codelco y de la tributación de la minería privada, solamente representan el 11% de los ingresos públicos. De tal manera que lo que hemos tenido que hacer a través de la diversificación de los ingresos fiscales y la reducción de la evasión para poder hacer frente a un cambio muy significativo, a una menor contribución. Esto no es solo porcentual, tenemos menores recursos en dólares del cobre, porque indudablemente que aunque el PIB ha ido aumentando, 8 puntos del año 2006-2007 son más en dólares que 2,5 puntos o 2,3 puntos del año 2013. Esto es un desafío enorme para la política fiscal. Esto se ha logrado hacer a través de mayor crecimiento económico, porque el crecimiento económico es la principal fuente de recaudación, y también a través de una reducción de la evasión. Una mejor institucionalidad fiscal. Hemos trabajado en mejorar la institucionalidad fiscal, y quiero decir que esto es parte de un proceso. Insistir en un punto. Nosotros, por supuesto que el país no se crea en 4 años. Nosotros cuando llegamos al gobierno y durante la campaña dijimos que íbamos a mantener muchas cosas que habían sido hechas en los gobiernos anteriores porque las valorábamos. Una de ellas es la institucionalidad fiscal. Pero nos propusimos transparentarla y profundizarla. ¿Y qué hicimos para mejorar la institucionalidad fiscal? Bueno, creamos el Comité Asesor de Balance Estructural, en que aquí hay varios miembros de ese comité, un comité transversal,
de economistas, de los más respetados de nuestro país, que presidido por don Vittorio Corvo, integrado, entre otros, por don Klaus Schmidt-Hebel, en esa época no era presidente del Banco Central, sino no podría haber sido miembro de ese comité, por Rodrigo Vergara y otro economista, incluyendo 2 exdirectores de presupuesto de los gobiernos de la Concertación, para hacer una cosa verdaderamente transversal. Ellos determinaron que nuestro punto de partida no era un déficit de 1,2 puntos del PIB, sino 3,1. Y ese déficit estructural de partida nosotros nos comprometimos a reducirlo a 1, es decir, progresar en 2 puntos. Pero además aceptamos casi la totalidad de las recomendaciones de ese comité asesor. Y así, en este documento, que se llama Una política fiscal de balance estructural de segunda generación para Chile, en que trabajamos con la directora de presupuesto, coordinador de asesores del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Cerda, y otros economistas de DIPRES, ahí está lo que hoy constituye la política fiscal de Chile en cuanto al manejo de la regla estructural. De tal manera que este es para nosotros ha sido un elemento muy significativo. Pero además hemos creado un Consejo Fiscal Asesor, que fue creado por decreto en junio de 2013. Este Consejo Fiscal Asesor está integrado por 5 miembros expertos en temas fiscales. Preside don Klaus, Manuela Gosín, vicepresidente, decano de la Universidad de Chile, Bernardita Piedrabuena, consejera, Luis Felipe Lagos y don Felipe Morandé, consejero. Este es un consejo asesor del ministro de Hacienda para efectos del presupuesto y participó íntimamente en el presupuesto 2014. Tiene una secretaría técnica basada en la Dirección de Presupuestos. Es una adición a la regla fiscal. Yo creo que a futuro esto debería, sí, establecerse por ley. Creo que es un paso, nosotros dimos un primer paso al establecerlo por decreto. Creo que el próximo paso es que esto quede establecido por ley y sea parte permanente de nuestra institucionalidad. Una política social responsable. Muchas veces cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué hemos hecho en materia de políticas sociales? Muchas cosas, pero ¿cuáles tal vez son las más señeras? Ampliamos el postnatal a 6 meses. Se creó el ingreso ético familiar. Se eliminó o redujo la cotización de salud de 7% a los pensionados, que ha beneficiado a más de 1 millón de pensionados. Y se han dado bonos de protección social en momentos en que se ha podido hacer en forma responsable, en marzo de 2010 y en marzo de 2013. Se dio el bono solidario de alimentos cuando enfrentamos un aumento muy fuerte en el precio de los alimentos, que afecta especialmente a los que tienen menos. Y el bono bodas de oro, que yo no lo pongo entre los bonos de protección social, porque es un bono que privilegia y que quiere reconocer a la familia. Y esto es aquellos que cumplen 50 años de matrimonio. Les quiero decir que esto es un buen incentivo, son 250.000 pesos por personas, así que para los que aquí que vayan encaminados pueden pensar en seguir ese camino y postular al bono bodas de oro, que algunos preguntaron si se podían sumar los periodos de matrimonio. Les quiero decir, no se puede sumar. Bueno, 4 leyes de presupuesto aprobadas para mejorar nuestro país, con un incremento muy significativo en el presupuesto de educación. A veces, en medio de todo lo que hemos enfrentado, se pierde de vista, de las protestas, de las críticas, se pierde de vista lo que hemos hecho en educación. Y yo creo que hemos avanzado bastante. ¿Qué nos queda por hacer? Por supuesto que queda por hacer. Pero desde el año de los principios de los 90, hemos casi duplicado el monto del PIB que se invierte en educación. Del presupuesto de educación hoy día representa 4,3 puntos del PIB. Esto es alrededor de 13.000 millones de dólares. El presupuesto de 2009 era 9.000 millones de dólares. Hoy día, más de 1 de cada 5 pesos del presupuesto, más de un 20% del presupuesto va a educación. Y es el principal ítem en el presupuesto fiscal. Lo era hasta hace poco el Ministerio del Trabajo. El presupuesto del Ministerio del Trabajo, que maneja muchos de los beneficios sociales, que financia muchos de los beneficios sociales y las pensiones de nuestro país, hoy día es educación.
Hemos logrado aumentar la cobertura en educación preescolar, que el año 2010 eran 294.367 niños en prekinder y kinder que pertenecen al 60% más vulnerable. Son cobertura en el sector vulnerable a 341.549 niños estimados para 2014. Hemos logrado más que triplicar el número de becas de educación superior. El año 2009 había 123.144 becas. La proyección para 2014 son más de 380.000 becas. Es decir, esto es más que triplicar el número de becas de educación superior. Pero no es solo entregar becas, sino también hemos logrado reducir la carga financiera para los estudiantes de educación superior. Desde un costo del crédito de 5,6%, el crédito con aval del Estado, a un 2%. Esto es, hoy día estamos con tasas de interés claramente bajo el mercado. Y al estar bajo el mercado, estas tasas de interés permiten que la mochila sea menos potente, sea menos onerosa para los estudiantes. Esto a partir del año 2013 se extendió a los créditos Corfo. En lo que no son créditos Corfo hay una contingencia al ingreso, nadie paga más de 10% de su ingreso en la cuota mensual de servicio de este crédito, y después de 10 años completos de 120 meses de servicio del crédito se extingue la obligación si es que no se ha pagado completamente. Eso creo que, y esto todo lo que estamos viendo requiere de recursos públicos. Por eso es que hemos aumentado este presupuesto casi en $4.000 millones desde el año 2009, $4.000 millones anuales. Y también hemos logrado aumentar progresivamente el famoso aporte per cápita basal en salud, que es lo que reciben los municipios per cápita, por persona, para la atención primaria de salud en la red municipal. Entonces, cada municipio recibe un per cápita. Ese per cápita desde el año 2005, en menos de una década, se ha duplicado el per cápita basal en salud. Más recursos para proteger la ciudadanía, nos comprometimos a llegar a 10.000 carabineros adicionales. Lo estamos cumpliendo en el presupuesto 2014. Bueno, una reforma tributaria para un Chile con más y mejores oportunidades para todos. Siempre dijimos que nos íbamos a preocupar del crecimiento, pero también nos íbamos a preocupar de la equidad, nos íbamos a preocupar de la educación. Y por eso hicimos una reforma tributaria, y yo me alegro que hayamos llegado. No fue fácil, a veces las cosas no son fáciles, pero logramos llegar finalmente a un acuerdo en el Congreso, en la comisión mixta en una comisión mixta final que vio el tema tributario. Algunos que participaron en esa discusión, terminamos cerca de la 1 de la mañana este acuerdo, que estaba, la verdad es que estuvo en un hilo de caerse por un tiempo, pero logramos llegar a este acuerdo que permitía recaudar $1.000 millones adicionales, alrededor de eso en promedio, para la educación, que esto es inversión en capital humano, con un aumento de la tasa de impuesto corporativo del 17 al 20%, es decir, transformar de transitorio en permanente el aumento de impuesto corporativo que se había hecho para financiar la reconstrucción, pero a la vez con una disminución adicional en el impuesto de timbre y estampilla, se llama impuesto de timbre y estampilla por razones históricas. Este es un impuesto al crédito, que de 0,6 a 0,4, con esto completamos una reducción de 1,2% a 0,4% del impuesto de timbre. Ahora, nosotros teníamos la idea de seguir a 0,2, pero no vamos a poder. No vamos a poder porque para aprobar el proyecto de factura electrónica hemos llegado a un acuerdo de no reponer en el trámite del Senado, que fue, de hecho, ayer se aprobó el proyecto de factura electrónica, y sin esta reducción adicional, no porque hayamos cambiado de idea, sino que a veces uno opera en este mundo con realismo, y el realismo significa que había un bien mayor que era sacar este proyecto, y como este punto era un tema que estaba obstaculizando el acuerdo, bueno, por lo menos logramos reducirlo en 0,8% el impuesto de timbres. Y fíjense ustedes quiénes son los contribuyentes. Hay 3.200.000 personas aproximadamente que anualmente pagan este impuesto. Muchos no se dan cuenta, pero lo pagan. Lo pagan en la tarjeta de crédito, lo pagan en el crédito hipotecario, lo pagan en el crédito de consumo, de los cuales hay 2.830.000 personas naturales, 366.000 pymes, y la gran empresa, cerca de 9.000. Los casos especiales estamos todavía investigándolos, son 5. Eso da el 100% del total.
La rebaja de impuesto a la renta en todos los tramos. Este fue otro tema. ¿Rebajamos el impuesto a la renta? Sí, en todos los tramos, excepto el más alto. Ahora, eso significa, por supuesto, que la tasa media de impuestos cae. Porque, aunque no hemos logrado rebajar la tasa marginal más alta, en esa época nos dijeron que es impresentable reducir la tasa del 40%. Vemos que uno de los planteamientos del gobierno que va a asumir es rebajarla. Nosotros estamos de acuerdo. Aquí dice el diputado Lorenzini que él no lo va a aprobar, pero gracias, diputado, porque yo me he entendido muy bien con usted, a pesar de que muchas veces usted rechaza los proyectos, pero usted me dice nada personal, ministro. Así que seguimos, amigos. Reliquidación del impuesto de segunda categoría. Es muy importante, las personas que tienen una sola fuente de ingreso y un solo empleador tienen un problema porque no pueden reliquidar el impuesto de segunda categoría. Bueno, hoy día lo pueden reliquidar. Eso significa que una persona que estuvo empleada 6 meses pagó como si hubiera tenido ingresos anuales por la tasa mensual y hoy día puede reliquidar y recibe un cheque de vuelta. Justicia tributaria. Crédito tributario para gasto en educación, que ya es bastante utilizada para contribuyentes con ingresos familiares inferiores a 66 UF, tope de beneficio de 100.000 pesos por hijo. Esto es, les quiero decir, esto es un impuesto que no hay que acreditar el gasto, se acredita, es presunto el gasto, y se puede hasta 100.000 pesos por hijo en forma automática, sí hay que postular a través de la página web, y esperamos que esto sea más utilizado porque creemos que hay que ayudar a las familias de clase media a financiar la educación de sus hijos. Otros proyectos, factura electrónica. Yo lo quiero mucho este proyecto, y le quiero decir aquí, ¿dónde está don Juan Araya? Don Juan, a usted le preocupaba este proyecto por los chicos. ¿Qué pasa con la persona de un kiosco que va a tener que entregar factura electrónica? No tiene que entregar, porque esto es solamente para la factura, no para la boleta. Pero miren qué interesante, vamos a poder reducir en forma significativa el uso de papel, los procedimientos, las timbrajes para las empresas pequeñas. Va a poder hacerse todo en forma electrónica y hemos dado un plazo de 36 meses para las microempresas, para que se adapten. Lo hicimos con una indicación, el proyecto ya pasó por el Senado en segundo trámite y espero que sea ley, que esté listo para ser ley, la próxima semana con la aprobación en tercer trámite. Así que les pido ayuda a los diputados aquí presentes que nos den una mano en que esto ocurra, pero creo que sí, porque es un proyecto que tiene bastante apoyo transversal una vez que sacamos el detallito de los timbres de estampilla. Bueno, el proyecto que posterga el reavalúo de las contribuciones de propiedades agrícolas. Lo hicimos ayer. Ayer se logró aprobar en la sala de la Cámara en forma virtualmente unánime, solamente con abstenciones y con 92 votos a favor, el proyecto que posterga el reavalúo que debe hacerse el 1 de julio de este año, 2014, al 1 de enero del 2016. ¿Y por qué? Porque los agricultores han tenido problemas con las heladas, con la sequía, y no queremos seguirle cargando la mano con un aumento en las contribuciones. Por lo menos que tengamos un tiempo, que estudiemos. Hay predios que han disminuido su valor por efecto de la sequía. Entonces, bueno, pero tengamos un tiempo adecuado para hacer este trabajo. Queremos tratar también, esto se ve un poco más difícil, de rebajar el impuesto territorial para los adultos mayores más vulnerables de clase media, para aquellos que ganen menos de 550.000 pesos mensuales, que no paguen más del 10% del ingreso. Ayer presentamos una indicación para que no sea más del 5% del ingreso, para focalizarlo más, y propiedades hasta 75 millones de pesos, pronóstico incierto de este proyecto. El primero lo veo aprobado, el de el agrícola. CIPCO. Yo sé que para ustedes esto se ha transformado en hoy día el CIPCO es casi como la Coca-Cola en términos de su conocimiento. El CIPCO, nuestro sistema de protección al contribuyente, el impuesto específico a los combustibles, que ha sido criticado. Es criticado cuando aumenta, pero nadie se acuerda de él cuando contiene y rebaja. Solo para contarle, ha operado durante 32 de las 151 semanas en que ha estado vigente este mecanismo y ha entregado subsidios promedio de casi 23 pesos por litro cuando ha estado operativo en esas semanas y un subsidio máximo de 55 pesos por litro, y ha utilizado recursos fiscales por 132 millones de dólares en este periodo. Algo hemos hecho, pero nosotros no manejamos los precios internacionales de los combustibles y no podemos evitar totalmente los efectos de aumentos en los precios internacionales. Bueno, mejor gestión y mayor productividad del Estado.
hitos en la modernización del Estado. Programa Chile Gestiona, mejor gestión del sector público. Chile Paga, pago oportuno a proveedores. Ventanilla única de comercio exterior. Y 2 proyectos que están en el Congreso, que recursos humanos y alta dirección pública, y el proyecto de ley que reforma el sistema de empresas públicas. Siendo franco, no vamos a alcanzar. La verdad, nos va a faltar un poco de tiempo para estos proyectos, los vamos a dejar encaminados, pero no vamos a poder aprobar en los tiempos que tenemos estos 2 proyectos. Sí, vamos a tratar de avanzar. En Chile Gestiona, el objetivo es mejorar la gestión de los servicios públicos para brindar más y mejores prestaciones a los usuarios. ¿Quiénes participan? Partimos con 11 subsecretarías y 22 servicios. Vamos en 18 subsecretarías, 71 servicios y casi 100.000 empleados públicos. ¿Qué monitoreamos acá? Ausentismo laboral, uso de horas extraordinarias, recuperación de licencias médicas y atrasos en distintos tipos de documentos sumarios, por ejemplo, administrativos, que hemos logrado reducir el uso de horas extraordinarias, el ausentismo laboral. Hemos mejorado la recuperación de licencias médicas. Les quiero contar que la próxima semana vamos a develar los datos 2013 de este programa con avances en todos estos frentes. Algunos frentes son más duros que otros, pero hemos seguido avanzando en poder mejorar estos indicadores. Aquí está don Salvador Valdés, delegado presidencial para la gestión del Estado. Don Salvador, si no me tienen los números bien la próxima semana, usted sabe lo que pago oportuno a proveedores, Chile Paga. En septiembre de 2011, bueno, nosotros recibimos un porcentaje de atraso. Este tema es súper difícil. Pagar en 30 días en el sector público y pagar en 45 días en salud. Bueno, hemos reducido de 28,4 a 19,4% el porcentaje de facturas atrasadas. Pero la verdad es que el progreso es difícil. Cuando uno llega a estos números, le sale difícil porque hay que uniformar todo el sistema de pago de facturas de los distintos ministerios, partiendo por la recepción de la factura. Este es un tema muy complejo, porque uno a veces dice, llega la factura y queda un tiempo en la oficina de parte. Entonces, parte por uniformarse la recepción de la factura para que pueda ser cancelada dentro de los 30 días. Hemos avanzado, pero queda bastante por hacer. Sistema integrado de comercio exterior. Para hacerlo en términos simples, este es uno de los cambios más revolucionarios que hemos tenido en la operación del comercio exterior chileno. No en las tarifas, no en los impuestos, los aranceles, en la operación del comercio exterior chileno. Tenemos ya un programa piloto funcionando, pero no solo eso, durante el mes de enero vamos a revelar el avance que hemos tenido en las exportaciones, porque nuestro objetivo es que dentro de muy poco, todo exportador, grande, mediano, pequeño, pueda exportar utilizando una plataforma virtual, sin tener que hacer papeleo, pudiendo pagar las distintas. Aquí intervienen hasta 19 servicios públicos en las operaciones de comercio exterior. Esto lo hemos trabajado junto con los agentes de aduana, con los exportadores, para poder lograr reducir los periodos, y estimamos que podemos llegar al promedio de la OCDE, que es reducir de 21 días a 10 días el periodo de una operación de comercio exterior. Esto es ganancia de competitividad completa y pura, y lo vamos a extender. Y esperamos que este programa siga para que el año 2014 llegue a importaciones y tránsito de mercancías. Más detalles, por favor, estén sintonizados, porque en enero vamos a revelar el detalle de lo que ha pasado con este programa CISEX. Mercado de capitales para el Bicentenario, nuestra agenda MKB. ¿Qué avances tenemos? En modernización del sistema financiero. La ley de tributación de derivados, que ha permitido aumentar en forma sustancial la cobertura de las empresas, especialmente las pymes, a través de opciones, futuros, porque hemos clarificado la tributación para una operación de cobertura, que antes podía ser calificada en forma arbitraria en el sentido que es al arbitrio, por el Servicio de Impuestos Internos como una operación de cobertura o una operación especulativa con tratamientos tributarios distintos. Hoy día, el costo de una opción es un gasto necesario para producir la renta. No era así. A través de esto hemos aumentado en forma importante la cobertura. Esta ley 20.544, la ley MK clase media. Estos son como solamente pantallazos, no tengo tiempo para, ni la paciencia de ustedes, no quiero extremarla. A pesar que me entusiasma, yo como que me voy entusiasmando con él. La ley MK clase media ha permitido reducir el costo
de los seguros asociados a los créditos hipotecarios en más de 40%, alrededor de 45%. Estos son seguros de desgravamen y seguros de incendio y terremoto. Casi 50% de reducción de la prima del seguro, de estos seguros asociados a los créditos hipotecarios. Esto es bastante potente en términos de, y beneficia a más de 1 millón de deudores, porque a medida que se van renovando los créditos, se van licitando. Esto es a través de la licitación obligatoria de los seguros asociados a estos créditos. Ley única de fondo. Luchamos para sacar la ley única de fondo, nos costó como 2 años, pero la sacamos. Hoy día es ley, vamos a tener dentro de poco el reglamento para que Chile pueda ser una plataforma internacional, competir con Hong Kong, con Luxemburgo y otros países en la administración de fondos de terceros y en dar más y mejores oportunidades a los chilenos de poder acceder en un mercado mucho más competitivo en la administración de fondos, que dé mejores oportunidades, mejores retornos, mejor en combinación de retorno y riesgo. Por ejemplo, aquí habían 5 leyes distintas para la administración de fondos, hoy día estamos dejando una sola. Nueva ley de contrato seguro. Esta ley databa desde el año, mediados del Código de Comercio de mediados del siglo XIX. Y esta es la primera reforma que tiene. Hoy día tenemos una modernización de la ley de contrato seguro. Para fortalecer la institucionalidad, hemos creado el Consejo de Estabilidad Financiera, que está operando desde octubre de 2011. El proyecto de ley está en trámite. Ayer, en la Comisión de Hacienda, fue aprobado unánimemente en general el CEF, Consejo de Estabilidad Financiera. Comisión de Valores y Seguros, hay un proyecto de ley en trámite, supervisión basada en riesgo, bueno, podríamos decir también información comercial, que también está en trámite. Algunos de estos proyectos no vamos a terminar de tratarlo. Inclusión financiera, solamente 2 temas. Con Banco Estado hemos trabajado en educación financiera y segundo, en incorporar más personas al mercado financiero. Solamente pensar, Banco Estado tiene alrededor de 6 millones de cuentas RUT y ese es para muchos el primer y el único instrumento financiero, su entrada al mercado financiero, a través del cual pueden obtener efectivo, pueden hacer pagos y recibir pagos. Ahí estamos trabajando para seguir en esto. Disminución de tasa máxima convencional, simplemente decir que la tasa máxima convencional, sin ley, la situación hasta hace pocos días atrás, la tasa máxima era 54%, vamos a llegar en forma escalonada para no excluir personas del mercado del crédito, para no generar una desbancarización a 37% en nuestra estimación, ya ha caído 6 puntos. La tasa máxima convencional, de tal manera que ahora es 48%. En un crédito de 1 millón de pesos a 48 meses plazo, el ahorro de intereses es del orden de 500.000 pesos. Ese es el trabajo. Proyección internacional, acuerdos comerciales, bueno, Alianza del Pacífico, el MILA, donde participamos activamente y trabajamos activamente. El MILA, los tratados de libre comercio con Malasia y Turquía, trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la suscripción de tratados de libre comercio con Vietnam, Hong Kong y Tailandia, el acuerdo suplementario de inversiones del TLC con China, la negociación del acuerdo del Transpacífico, el TPP, y las negociaciones de servicios financieros con Colombia, Hong Kong y Canadá. Me tengo 1 minuto para contarles esto. Chile es el primer país emergente en eliminar completamente y en forma unilateral los aranceles para la importación de bienes que provienen de los 49 países menos adelantados del mundo, los llamados PMAs. Esto fue un requerimiento, una petición de Naciones Unidas, algunos lo han acogido parcialmente, Chile decidió desgravar completamente y unilateralmente. No estamos pidiendo nada a cambio. A partir del 1 de enero de este año, estos 49 países, que no se los voy a leer, que están fundamentalmente en Asia, Haití, en nuestro hemisferio, han llegado a arancel cero. Y esperamos poder incrementar nuestro comercio y darle la posibilidad. Y dicho sea de paso, porque uno dice, pucha, qué buen corazón, pero hay que contarla completa, para ENAP esto es una mejora importante porque puede acceder a petróleo que viene de lugares como Angola y otros países en África en igualdad de condiciones y esto le permite competir mejor y mejorar su condición. Hay que contar, como digo, completa, si no, no parece solamente un samaritano y uno parcialmente samaritano. Acuerdos tributarios internacionales, convenio de doble tributación con Australia, que está en vigor, acuerdos de doble tributación suscritos con Austria y Sudáfrica, intercambio internacional de información tributaria, estamos negociando con Estados Unidos un acuerdo FATCA, que esperamos firmar dentro del próximo
30 días con el secretario del Tesoro norteamericano para dar, además, esto sé que es un tema que genera mucha inquietud en el sector financiero, no solo en la banca, en los seguros, en la administración de fondos de pensiones. Trabajamos este tema dentro del Consejo de Estabilidad Financiera y estamos muy avanzados en la negociación. Participación en reuniones en instituciones multilaterales y regionales, ingreso de Chile a la OCDE en mayo de 2010. Esta es una foto bastante interesante porque, bueno, ustedes reconocen, yo no puedo negar que aquí está don Silvio Berlusconi, justamente, que era el que presidía la reunión, no tiene que contar con quién. Y no les voy a contar entre telones la reunión porque me voy a alargar mucho. Es muy simpático, Silvio. Hemos participado en reuniones anuales del Foro Económico Mundial, todos los años. En la reunión del G20, Chile participó como invitado por México en 2012. Fundamentalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda apoyaron al presidente, que estaba y participó activamente. Ahora nosotros creemos que tenemos méritos para ser miembros plenos del G20, pero no se ha concretado todavía esa invitación, entre otras cosas porque como son G20, para que ingrese Chile tiene que salir otro, y eso es más complejo. 4 eventos Chile Day, ya comentábamos, en Londres, uno en Nueva York, 3 en Londres. Varios de ustedes han participado en estos eventos, en que hemos tenido en el último evento más de 2.000 reuniones bilaterales. Y la verdad es que quiero agradecer en forma especial al gobierno británico, porque el propio canciller inglés, George Osborne, se involucró activamente y nos recibía en Downing Street. Algunos de ustedes estuvieron en Downing Street, a la delegación chilena, cosa que no hace con ningún país del mundo, como él dijo. CELAC, participamos también en CELAC, Alianza del Pacífico, Organización Mundial de Comercio, reuniones de la APEC y de UNASUR. En varias de estas entidades nos corresponde el honor de representar a Chile. Y quiero un minutito, porque este gráfico a mí me emociona. Es el gráfico de la mejor colocación en la historia crediticia de nuestra República, 2,38, en realidad 2,379% anual en dólares en un bono que colocamos en Nueva York. Esta es la mejor tasa de nuestra historia, es el menor spread de nuestra historia, 55 puntos base, es la menor tasa a la cual ningún país emergente, ningún emisor de país emergente ha colocado bono. Y lo hicimos en 3 años seguidos, hasta que captamos esta tasa. No salimos en este año porque va a ser muy difícil superar una tasa de 2,379. Lo hicimos también para sentar un benchmark, un punto de comparación para nuestras empresas privadas, para que los chilenos puedan acceder en mejores condiciones. ¿Y qué es lo que hace la República? La República sienta el benchmark, el punto de comparación, y las empresas privadas salen a poder conseguir esos recursos. Bueno, en resumen, estoy terminando. Hemos creado un clima propicio al empleo, la inversión y el crecimiento. 4 años de crecimiento robusto, con una sólida creación de empleo y baja inflación. ¿Chile crece? ¿Se desacelera? Sí, pero se desacelera moderadamente. Entonces no es una desaceleración brusca. Hemos crecido 5,8% el 2010, 5,9% el 2011, 5,6% y 5,8% en promedio el 2013, 4,2%. Y con un promedio para este gobierno de 5,4%. Ahora, lo interesante es ver cómo nos va respecto del mundo, porque uno dice, cuán bien le va a uno depende de cómo está el escenario externo. Hemos recuperado la capacidad de crecer más que el mundo, y aquí ustedes tienen cuánto es el crecimiento de la economía chilena y el crecimiento del mundo. El año 2010, a pesar del terremoto, crecimos 5,8% en ese año. El mundo crecía al 5,2%. Pero para no llevarlos a cada uno de estos años, en promedio, en los 4 años, 2010-2013, Chile ha crecido 1,6 puntos porcentuales más que la economía mundial. En periodos anteriores hemos crecido por ahí con la economía mundial. Y el año 2009, es importante entender esto, Chile cayó 1%, la economía mundial cayó 0,4%. Entonces, ¿cómo nos va? No es solo una comparación histórica, es decir, hemos aumentado el crecimiento. ¿Cómo nos va? De acuerdo a nuestro benchmark. En una economía mundial que crece en forma potente, uno tiene más facilidad para crecer. Por tanto, el hecho de poder seguir creciendo más que el mundo es un desafío para nuestro país. Hemos recuperado la productividad. Menos de lo que hubiéramos querido, pero sí hemos recuperado la productividad. En el periodo 2006-2009, la productividad cayó
en promedio, y en el periodo 2010-2012 hemos logrado crecer. La diferencial en cualquiera de las medidas es del orden de 1 punto. Ahora, si lo tomamos en la medición de la OCDE, en el último survey 2013, la productividad era prácticamente 0, excluyendo el sector minero, y está del orden de 1,5%, entre 1 y 1,7, 1,3, 1,4% de contribución anual. Esto es, los países crecen por transpiración o por inspiración. Transpiración es acumulación de capital, de trabajo. Inspiración es productividad. Por lo tanto, al poder crecer con mayor productividad es una mejor forma de crecer, porque nos permite llegar a mayores niveles de bienestar y desarrollo sin tener que acumular más factores productivos. A pesar de la reciente desaceleración de la inversión, que hemos tenido una inversión muy potente y se ha desacelerado en forma importante durante este año, la última cifra trimestral del tercer trimestre, 3,2% de crecimiento anual, pero a pesar de eso tenemos al tercer trimestre de 2013 la mayor tasa de inversión en capital fijo que hemos tenido al menos en medio siglo, desde el año 60, ¿y por qué desde el año 60? Porque no tenemos información anterior, tenemos esta situación de crecimiento de la inversión y con 27,3 puntos del PIB a nivel constante. Y nos enorgullecemos especialmente, 905.380 empleos creados durante la actual administración. De estos empleos, a veces se dice, primero nos cuestionaron las cifras de empleo, pero el propio peso de las cifras de la Universidad de Chile, de las encuestas independientes, nos daban las mismas cifras. Después nos dijeron que los empleos no eran de calidad, entonces que eran empleos precarios. Esto no es así. El 92,7% de estos empleos tienen contrato escrito, con previsión social, cotizaciones de salud y seguro de desempleo. Y alrededor del 8% no lo tiene. Por lo tanto, más del 90% de los empleos son empleos de calidad, medidos así. Ahora, si ustedes lo miden entre jornada completa y jornada parcial voluntaria para excluir el subempleo, ¿qué es lo que es el subempleo? Aquellos que trabajando menos de 30 horas, pero querrían trabajar más. Bueno, si alguien trabaja menos de 30 horas semanales y no quiere trabajar más, no lo podemos obligar, está en una situación de equilibrio. 92,6% de los empleos tienen o jornada completa o jornada parcial voluntaria. La tasa de desempleo está en los niveles más bajos en 30 años. ¿Y por qué digo en 30 años? Porque desde el año 86 se mide en base a estos trimestres móviles. Este 5,7% es una tasa histórica de baja para nuestro país. Y esto es importante entenderlo, porque es natural pensar, este incremento del empleo, esta baja en la tasa de desempleo ha ido en conjunto con un aumento en las remuneraciones reales, que están aumentando a una tasa promedio hasta el tercer trimestre de 3% real anual. Pero es más interesante mirar qué pasa con la masa salarial, porque la masa salarial, que es la combinación de lo que está pasando con los salarios y con el empleo, esa masa salarial está creciendo en términos reales al 7,2% anual. Y eso es un progreso todavía mayor. Y eso explica por qué en nuestro país hemos tenido un consumo con este nivel de dinamismo. Y la inflación durante todo este periodo ha estado bajo control. Este es un trabajo que primordialmente es del Banco Central, pero convendrá el presidente del Banco Central que con un ministro de Hacienda y con un fisco que coopera se le hace más fácil su trabajo, presidente. Y usted no tiene que andar aumentando la tasa, usted puede tener una combinación de tasas más bajas, eso conduce menores niveles de inflación, tasas de interés más bajas y tipo de cambio más competitivo, una combinación óptima desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, tampoco yo no me puedo atribuir el beneficio de esto, pero sí la cooperación a este proceso. Bueno, ¿qué país estamos entregando? Estamos entregando un Chile a las puertas del desarrollo. Y eso nos enorgullece. Nuestra proyección 2013 es que vamos a terminar con más de $19.000 per cápita a PPP. Ya veían ustedes al presidente del Banco Mundial, que decía Chile ahora está dentro de los niveles de país desarrollado. Eso es en la clasificación del Banco Mundial, no en la del Fondo Monetario. Yo creo que todavía nos falta para graduarnos, porque nosotros pensamos que el nivel del desarrollo, el umbral del desarrollo está alrededor de los $22.000 per cápita a PPP. Esos $22.000 los podemos lograr
en distintos momentos del tiempo. Si crecemos al 5% per cápita anual, muy difícil, lo lograríamos en 2016. Si crecemos al 3% per cápita, que significa más o menos un crecimiento del producto de 4%, lo alcanzamos en 2018. Y si crecemos al 1%, lo alcanzamos en 2030. Entonces, el crecimiento es muy importante, porque, y a veces yo me esfuerzo por tratar de decir, porque los economistas nos dicen, pero ustedes ven números. No, si detrás de esto hay bienestar de la gente, detrás del desarrollo. Los países desarrollados tienen menores niveles de desigualdad, mayores niveles de bienestar en distintas cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo el consumo de leche hoy día, al año 2012, 146 litros por habitante, eran 126 el año 2009. En términos de la brecha del puntaje CIMSE, nos hemos desarrollado, invertimos en educación, ha pasado de 60 a 48,5. Y me detengo un momento en esto. Desigualdad. La desigualdad no ha aumentado en este periodo. Al contrario, se ha reducido. Y nosotros tenemos solamente el indicador por la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, el indicador 2011. Cuando lleguemos a ver el 2013, vamos a ver menores niveles de desigualdad, estoy seguro, porque tenemos una economía que ha crecido, la tasa de desempleo es mínima histórica y los salarios reales están en aumento. Esa es la mejor forma de reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Durante el periodo anterior, entre 2006 y 2009, la desigualdad aumentó. Entre el 2009 y el 2011, la desigualdad disminuyó. Aquí hay dos medidas de desigualdad. Este es el índice del ingreso del 10% más rico dividido por el ingreso del 10% más pobre. En ingreso autónomo, es decir, sin transferencias del Estado, y en ingreso que tiene, en ingreso monetario, que incluye las transferencias del Estado. Bueno, esto ha pasado de 46 veces en ingreso autónomo a 35 y en ingreso monetario de 25,9 veces a 22. Es natural que sea así, que la diferencial de ingreso monetario sea menor, porque están las transferencias del Estado que deben disminuir esas diferencias que produce en la operación misma del mercado. Estoy seguro que cuando veamos las cifras 2013, que se están en los últimos meses del 2013 se recogieron, vamos a ver una nueva reducción de desigualdad. Yo no digo que estemos listos en materia de desigualdad. Tenemos un desafío importante, tenemos altos niveles de desigualdad, pero estamos progresando. Y los progresos no son en un momento en el tiempo, no son progresos instantáneos, son progresos sostenidos y son progresos graduales para poder reducir en forma permanente la desigualdad. Todas las experiencias en el mundo de reducciones importantes de desigualdad, significativa, de un año a otro, terminan siendo transitorias. Entonces, ojo con ese punto. Y yo quiero resaltar, aquí sí estoy terminando, nosotros hemos logrado conducir todos estos resultados. Se han producido en un esquema de colaboración con los trabajadores del sector público. Esto ha ocurrido en un esquema de diálogo. Esto es un escenario en el cual hemos logrado, y quiero decirlo con orgullo, 3 años consecutivos hemos ingresado el reajuste del sector público con acuerdo con los gremios. Y por eso ha sido tramitado en forma muy rápida. El 2011, el 2012 logramos acuerdo con los 14 gremios y el 2013 logramos acuerdo con 13 de los 14 gremios. En este gobierno, en 3 de sus 4 años, ha tenido acuerdo con los gremios. No han sido acuerdos fáciles. No es fácil construir estos acuerdos, pero lo hemos logrado. Y hemos logrado también un acuerdo en incentivo al retiro con todos los funcionarios públicos. Esto es, tenemos o leyes aprobadas, o proyectos de ley en trámite, o documentos que están dando orígenes a proyectos de ley. ¿Por qué resalto esto? Porque yo creo que este es el camino. El camino es el camino del diálogo. Y hago el contraste porque el camino no es el camino de la violencia, no es el camino de los atentados, no es el camino de los incendios, que nadie puede creer que vayan a ser, que estos han sido plenamente casuales. Aquí hay, sin duda, cuando hay tantos focos de incendio en un momento, hay intencionalidad. El camino tampoco es el camino de los paros, muchas veces, que son paros ilegales. El camino es el camino de los acuerdos. Podemos construir en nuestro país, ese país lo podemos construir a través del diálogo. Y perdónenme, pero yo voy a pasar un avisito final. Todo esto no es casualidad. No puede ser casualidad. Y yo creo que hay que entender que detrás
de los resultados que podemos exhibir, económicos y sociales que podemos exhibir en este gobierno y que nos enorgullecen, sin desconocer el enorme desafío que tenemos por delante. Hay un trabajo serio, hay una conducción económica que creo que ha sido responsable. Entonces, no pueden darse estos escenarios así por, oye, tuvimos suerte. ¿Suerte en qué? Sí, hemos también enfrentado recesión en nuestro principal socio comercial, que es la Unión Europea, en 6 trimestres consecutivos. Entonces el llamado final es que mantengamos este progreso y a que cuidemos lo que hemos logrado entre todos los chilenos. Me enorgullece mucho que vamos a entregar un país mejor que el que recibimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro Larraín. Quisiéramos ahora invitarlo a que encabece la foto oficial con el equipo del Ministerio de Hacienda. Les damos las gracias a todos por haber asistido a esta cuenta pública final del Ministerio de Hacienda para el periodo presidencial 2010-2014 y los invitamos a pasar al Salón Pedro de Valdivia, donde se ofrecerá un café.